Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, lunes 2 de noviembre, eh, con la idea de continuar el tema del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que era lo que estábamos viendo en la clase pasada. Previo a eso, les comento para aquellos que no han accedido al campus, que yo en el día de ayer he linkeado y tratado de clarificar lo que tiene que ver con el tema de las clases, que no se vieron, o sea, que no son en vivo, pero que ustedes tienen que seguir. Eh, puntualmente, eh, puntualmente, ustedes se van a encontrar que están linkeadas, bueno, obviamente todas las clases en vivo, siempre en el canal, están todas en el canal mío de YouTube. Y están linkeadas también, bueno, lo del trabajo de mujeres y menores, que son 3 videos de menos de 20 minutos cada uno. Y después hay 3 videos que son un poquito más extensos, que tienen que ver con el tema jornada de trabajo y el tema de liquidación de vacaciones. Jornada de trabajo, los 2 primeros videos, eh, liquidación de vacaciones, el último. Es una grabación que corresponde al mismo curso que tienen ustedes del primer cuatrimestre. O sea, eso se dio en vivo en el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre fue distinto porque, bueno, hubo más clases, hubo menos instancia de evaluación, así que, bueno, tuvimos más posibilidad de hacer clases en vivo. Pero, bueno, todo ese tema está todo desarrollado ahí con gráficos, en esos videos. Es un tema que, o sea, no es que es una cosa muy, muy difícil, pero bueno, requiere algún grado de atención y si eventualmente tienen cosas que no se entienden, bueno, eso me avisan y lo resolvemos en vivo o lo resolvemos mediante el campus. Así que bueno, eso para que ustedes puedan seguir con la clase. Eh, bueno, y dicho esto, vamos a volver a retomar con el tema de extinción del contrato de trabajo. Habíamos visto los modos de extinción por mutuo acuerdo, bilaterales. Después pasamos a los modos de extinción unilaterales, vimos el tema de la renuncia y luego nos quedamos en el tema del despido, vimos tipo despido directo y despido indirecto. Y después nos colocamos en el caso del despido directo, vimos el despido directo con justa causa, cuando había un acto injurioso por parte del trabajador. Injuria entendido como todo incumplimiento grave que impide la prosecución del contrato de trabajo, entonces justifica la ruptura unilateral por el empleador. Eh, la ley además exige que para que opere esta causal hay que comunicar por escrito en forma lo suficientemente clara los motivos en los cuales funda la ruptura, pero si opera esa causal de extinción, el contrato de trabajo se extingue sin consecuencias indemnizatorias. Vimos después el tema de los despidos con causa legal, básicamente nos detuvimos en la regla del artículo 247, la ley de contrato de trabajo, en cuanto prevé los despidos vimos los despidos por causas económicas, en caso de fuerza mayor, en falta de trabajo, que daban lugar al trabajador a la indemnización del 247, es decir, la mitad de la indemnización que estamos viendo ahora. Eh, y luego finalmente nos detuvimos en el despido directo sin justa causa, que dijimos traía 2 consecuencias. Por un lado, la obligación de indemnizar, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por el otro lado la obligación de preavisar. Ese despido sin justa causa es un despido que es válido, es decir, provoca la ruptura, y vuelvo a insistir con este concepto, provoca la ruptura del contrato de trabajo, pero genera al trabajador el derecho a una indemnización, por eso nosotros cuando hablábamos de modalidad de estabilidad impropia, porque el despido injustificado no es que es inválido, no es que es nulo, sino que simplemente le va a dar el derecho a ese trabajador al cobro de una indemnización, que era la que estábamos viendo en la clase pasada. Explicamos que era la base de cálculo por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Esa era la tarifa indemnizatoria. Bueno, explicamos un poco en qué consistía eh,
esa base de cálculo, conceptos remunerativos, bueno, en fin, todo lo que cómo se computaba la antigüedad, y luego nos habíamos detenido en el tema del tope indemnizatorio. Yo creo que el tema del tope habíamos visto, no me queda del todo claro hasta dónde llegamos con esto. A ver, ¿por qué, si alguien no me aclara, hasta qué es lo que vimos con respecto al tema del tope? Creo que lo llegó a nombrar nomás. Había hablado de la tarifa, eso sí. Bueno, perfecto, 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 listo, listo, chicos, gracias. Bueno, bueno, entonces lo vamos a explicar entonces. Es decir, es una la tarifa, como bien acá me apunta Joaquín, pero con un techo, un tope. Y el tope va contra la base de cálculo. Es decir, que el artículo acá 245, este es el segundo párrafo del artículo, del total, o sea, el artículo completo, el primer párrafo marca la tarifa, es decir, lo que nosotros vimos la clase pasada, y lo que nosotros tenemos que ver ahora es eh, cómo se aplica ese techo, ese tope, ese máximo. Hablamos de tope, se habla de tope. Y lo tienen a partir del segundo párrafo del 245. Fíjense ustedes que el artículo 245 dice que dicha base no podrá exceder, bueno, arrancamos con este punto, es decir, tope contra base de cálculo, es decir, yo no puedo tomar, y este es un concepto que es muy importante, yo no puedo tomar como mejor remuneración mensual normal y habitual ninguna base de cálculo que exceda el tope indemnizatorio que nosotros vamos a explicar ahora. Si excede, porque la base de cálculo es superior, yo tengo que desechar mi base de cálculo, utilizo en sustitución el tope indemnizatorio y eso lo multiplicaré por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Ahora, ¿cómo se determina el tope indemnizatorio? Bueno, esto es lo que marca el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque dice que es el equivalente a 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo, aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo. Bueno, yo estoy leyendo el 245, o sea, lo que estoy leyendo les aclaro a aquellos que no tienen, se conectan por celular, que no tienen acceso a la pantalla, que estuve leyendo en forma literal y textual el artículo 245, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, fíjense de este artículo vamos a explicar ahora cómo se determina el tope indemnizatorio. Si el tope indemnizatorio, a ver si lo tengo esto en la otra pantalla. Bueno, eh, pero voy a volver al texto, vamos a volver al texto del artículo mejor. Espérense un cachito. Entonces, ¿cómo se determina ese tope indemnizatorio? Primero, fíjense que está vinculado con los salarios, una primera aproximación al artículo que acabamos de leer, está vinculado con las remuneraciones y las escalas salariales del convenio colectivo de trabajo en cuestión. Todo convenio colectivo tiene una escala salarial donde tiene trabajadores que cobran más y trabajadores que cobran menos, obviamente según las categorías que le correspondan a cada trabajador. Cuanto más importante sea la categoría, mayor calificación requiere esas tareas, más importantes sean las tareas, obviamente el básico que corresponda a ese trabajador va a ser superior. Y los trabajadores que tengan menor calificación, tareas menos importantes, etcétera, etcétera, los salarios van a ser menores. Ahora, cuando el 245 dice que el tope se vincula con los salarios del convenio colectivo, ¿a qué salario se refiere? ¿Al salario que corresponde a la categoría más alta o a la categoría más baja? Bueno, a ninguna de las dos, ni a una ni a otra, porque lo que la ley está determinando es que hay que tomar un promedio de todas esas remuneraciones, de todas, no solamente de los básicos, tienen que incluirse también todo lo que son los adicionales, excepto el adicional por antigüedad.
Es decir, que había que tomar toda la escala salarial con sus respectivos adicionales y sacar un promedio. Insisto, no el salario más alto que corresponde a la categoría más alta, no el salario que le corresponde a la categoría más baja, un promedio. Y ese promedio multiplicarlo por 3. Ese producto va a ser el tope indemnizatorio. Con esto, y que se tiene que comparar con la base de cálculo. Con esta explicación que nosotros acabamos de señalar recién, podemos llegar y arribar a varias conclusiones. La primera, que hay tantos topes indemnizatorios como convenios colectivos de trabajo existen, digamos, ¿no? O sea, no hay un solo único tope indemnizatorio. Hay tantos como convenios colectivos de trabajo existan, y obviamente cuando los convenios colectivos de trabajo más altos sean los salarios, el tope va a ser superior. Una cuestión práctica con respecto a este punto es que perdón, que es que ese cálculo del promedio y del tope lo hace el Ministerio de Trabajo. Es decir, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer el cálculo del promedio y publicar las dos cosas, el promedio y el tope indemnizatorio. De más está decir, y que además es un tema muy importante, si el trabajador está fuera de convenio, se le va a aplicar el tope indemnizatorio que corresponda al convenio colectivo de trabajo que se aplique en la empresa. Y si hubiese más de uno, el que fuese más favorable al trabajador. Si ustedes analizan un poquito este tema, se van a dar cuenta que la problemática del tope indemnizatorio no es una problemática común a todos los trabajadores, porque a ver, el trabajador que está abajo en esa escala salarial, esta problemática le resulta totalmente ajena, porque nunca su base de cálculo va a exceder el promedio de salario del convenio multiplicado por 3. Esto me parece que es una cosa bastante evidente. Está claro que esta cuestión abarca a un segmento de trabajadores que son los trabajadores que están en la cúspide digamos, de la pirámide salarial que exista en una empresa. Estamos hablando del personal jerárquico, el personal gerencial, que de repente puede tener muy buenas remuneraciones y que excedan su sueldo, su base de cálculo, exceda el promedio de las remuneraciones de todo el convenio colectivo de trabajo multiplicado por 3. No sé, pensemos en un gerente general o en un gerente financiero, en una compañía multinacional. Yo la verdad que estoy tirando un número, no tengo presente cuánto puede estar ganando. Pero no me sorprendería que a lo mejor pueda ganar 200 o 250.000 o 300.000 pesos por mes. Seguramente a ese sujeto que está comprendido, que si estuviese comprendido en la ley de contrato de trabajo, es posible que su base de cálculo exceda el tope indemnizatorio. De manera tal que, según la regla del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, deberá desechar su base de cálculo y en su lugar aplicarse el tope indemnizatorio del convenio colectivo de trabajo que se aplique en la empresa. Entonces, en definitiva, afecta a ese segmento, el segmento de trabajadores que tengan altas remuneraciones. No afecta esto, digamos, al común de los trabajadores que difícilmente excedan este tope indemnizatorio. Si alguno de ustedes está trabajando en blanco, lo que pueden hacer es conseguir en Google o entrando en la página web del Ministerio de Trabajo el tope que corresponda al convenio que se aplica en la empresa en la cual ustedes trabajan, y seguramente la mayoría de ustedes la problemática del tope le va a ser ajena, porque difícilmente, si tienen un salario medio, excedan el tope indemnizatorio. Bueno, a ver. Bueno, entonces, vamos a hacer una síntesis con respecto a lo que vimos. Tope contra la base de cálculo. No se puede tomar una base de cálculo que sea superior al tope indemnizatorio, un poco lo que hemos señalado hasta ahora.
El tope indemnizatorio, ¿cómo se determina? Bueno, promedio de las remuneraciones, lo que dijimos recién, ¿no? Promedio de las remuneraciones del convenio colectivo de trabajo aplicable en la empresa, y dicho promedio se multiplica por 3. El Ministerio de Trabajo entonces publica los promedios y el tope indemnizatorio que corresponde a cada convenio colectivo de trabajo. Bueno, vamos a ver algún ejemplo, cómo se aplica el tema indemnizatorio. Supongamos que ya tenemos determinada la base de cálculo, es decir, que ese trabajador tiene una mejor remuneración mensual normal y habitual de 62.000 pesos. Y supongamos, ya lo tenemos determinado, que el promedio de las remuneraciones del convenio es de 20.000, o sea, insisto, del convenio colectivo de trabajo que se aplica a la empresa, entonces el cálculo me da 20.000, y el tope indemnizatorio, por lo tanto, será de 60.000 pesos. Bueno, yo tengo que calcular la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Primera pregunta que me tengo que hacer. ¿La base de cálculo excede el tope indemnizatorio? Sí, lo excede, porque mi base de cálculo es de 62.000 y el tope, el techo es de 60. Por lo tanto, yo tengo que desechar mi base de cálculo, de tomar el tope de 60.000 pesos y eso multiplicarlo por los años de antigüedad. Como el trabajador tiene una antigüedad de 3 años y 4 meses, esa fracción mayor a los 3 meses se computa como un año más y por lo tanto la base de cálculo yo la tengo que multiplicar por 4. En definitiva, la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, aplicándola con el tope, obviamente, me va a dar 240.000 pesos. Pero fíjense ustedes que, insisto, el tope, no 60.000 pesos, cuando yo tengo el tope, no quiere decir que la indemnización no puede superar los 60.000 pesos. Lo que yo estoy señalando es que lo que no puede exceder los 60.000 pesos es la base de cálculo de ese trabajador al que yo le estoy calculando la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Vamos a dejar los mismos, algunos parámetros similares al caso anterior. La antigüedad la dejamos igual, 3 años y 4 meses. La base de cálculo dejamos la misma, es decir, 62.000 pesos. Esa es la mejor remuneración mensual normal y habitual de este trabajador durante el último año de antigüedad, durante el último año de servicios, perdón. Y acá lo que sí le voy a cambiar es el tope. ¿Por qué? Porque a los fines de este ejemplo, ¿no? Porque el promedio de las remuneraciones del convenio, en vez de 20.000 son 30.000, y por lo tanto el tope indemnizatorio aplicable va a ser de 90.000 pesos. Recuerden que es el promedio multiplicado por 3. Bien. En este caso, a la pregunta si la base de cálculo excede o no el tope indemnizatorio, bueno, claramente no lo excede, porque la base de cálculo está por debajo de 62.000 pesos, está por debajo del tope de 90.000. Entonces, a mí la problemática del tope no me afecta a este trabajador, y por lo tanto la indemnización por antigüedad será multiplicar la base de cálculo, porque insisto, no aplico el tope de 62.000 pesos, lo multiplico por 4 y la indemnización me va a ser equivalente a 248.000 pesos. Acá queda claro, entonces, insisto, el universo de trabajadores que no está afectado por el sistema de topes indemnizatorios, ¿no? Es decir, si el tope está por encima, una problemática que me resulta ajena es mi base de cálculo por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Ahora, ustedes fíjense una cosa, ¿no? Si nosotros volvemos al primer ejemplo, porque este ejemplo no se aplique. A ver, cada mes más trabajado se computa un año más. Macarena, no. Las fracciones de 3 meses. Entonces,
Si vos tenés, en el caso acá, 3 años y 4 meses, 3 años y 5 meses, 3 años y 6 meses, esa fracción, como excede los 3 meses de antigüedad, se computa como un año más. Si tuviese 3 años y 2 meses, 3 años y un mes, 3 años y 15 días, esa fracción, al no exceder la fracción mayor de 3 meses, como dice el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, entonces será multiplicado por 3. Es decir, lo que importa es si la fracción de meses excede o no los 3 meses de antigüedad. Bien. Si nosotros volvemos al ejemplo, el ejemplo número 1, a ver si, vamos a ver. Si nosotros volvemos al ejemplo número 1, este era el tope, sí. Fíjense ustedes que la indemnización me daba 240.000 pesos porque no podía tomar la base de cálculo, ¿no? Ahora, si ese trabajador, supongamos, empecemos a jugar un poco con los números, ¿no? Supongamos que la base de cálculo, vamos por un ejemplo extremo, supongamos que la base de cálculo no es de 62.000 pesos, supongamos que es de 620.000 o de 500.000 pesos, es decir, no cobra 62.000 pesos, cobra 500.000 pesos. Según el régimen del artículo 245, la indemnización va a ser exactamente igual que la del que cobraba 62.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no puedo tomar la base de cálculo y le aplico el tope. Es decir, ya cuando excede el tope, según la regla del 245, lo mismo da el salario que tenga el trabajador. Pueden ser 62.000 como en el caso, pueden ser 100.000, pueden ser 200.000, pueden ser 500.000, puede ser 1.000.000 y la indemnización va a dar exactamente lo mismo, por lo menos según la regla del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y es por eso que se plantea, y se ha planteado y se ha llevado a tribunales, en esos casos entre comillas que son más extremos, la constitucionalidad del sistema de topes indemnizatorios. Porque, a ver, el ejemplo que nosotros planteamos, entre la base de cálculo y el tope hay una diferencia, pero no es tan dramática entre su base de cálculo y el tope que se le aplica. Pero, o sea que la brecha entre ambos conceptos, no digo que no sea importante, pero no tendría el impacto que podría tener si ese trabajador cobrara 100.000, si ese trabajador cobrara 200 o si ese trabajador cobrara 300.000 pesos. Entonces, se plantea, y se ha planteado y se ha llevado a tribunales, la problemática de la constitucionalidad del sistema de topes indemnizatorios, especialmente en aquellos casos donde la brecha entre la base de cálculo de ese trabajador y el tope es verdaderamente significativa. Y aparece acá entonces un caso muy conocido en la órbita del derecho laboral, que es el denominado caso Bisotti con AMSA. Acá está. Caso Bisotti con AMSA, que entiendo yo que el actor es el padre de esta funcionaria del Ministerio de Salud que aparece todos los días dando el parte de la cantidad de contagiados del coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido es el padre de esta funcionaria que se ha hecho famosa por toda esta circunstancia. Es decir, si ustedes ponían en el Google Bisotti, hasta hace 4 meses aparecía todo lo que tiene que ver con este fallo. Calculo que si ponen ahora le van a aparecer cuestiones de este fallo y cuestiones que tienen que ver con esta funcionaria, que sale todo lo... Bueno, ahora se fue a Rusia, según lo que salió en el diario por el tema de la bendita vacuna. Pero bueno, este es un caso del año 2004, salgamos de esta anécdota, esta digresión. Este es un caso del año 2004, que es un caso que llegó a la Corte, donde, bueno, se planteó el tema del tope, de la constitucionalidad, del 245 y el tope indemnizatorio. Recuerde que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma siempre para el caso concreto. Y la Corte, en este caso Bisotti, dijo
que el sistema de topes en sí no era inconstitucional, pero en la medida que se cumplieran con ciertos parámetros. Y yo diría que el caso es un poco más largo, pero me parece que la clave del fallo está en el párrafo que nosotros tenemos en pantalla. Por lo menos me pareció a mí a los efectos de esta clase, ¿no? Es decir, porque, insisto, analiza el tema del sistema de tope, dice, bueno, el sistema de topes en sí o por sí mismo no afecta ninguna norma constitucional, pero si excede determinados parámetros, entonces ahí sí podría haber un reproche de inconstitucionalidad. ¿Y cuándo es? Bueno, lo dice acá en el párrafo. Fíjense que dice que no resulta razonable, justo ni equitativo, lo leo, el párrafo en cuestión, esto es textual de la Corte, que la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuese menor, pueda verse reducida en más de un 33% por imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, bueno, dicha remuneración, etcétera, etcétera. Sigue explicando el tema del tope indemnizatorio. Pero bueno, acá fija el límite, en este párrafo, por eso yo lo puse, está en negrilla, la reducción del 33%, es decir, cuando la base de cálculo de ese trabajador se ve reducida en más de un 33%, entonces en ese caso el sistema de topes indemnizatorios se convierte la norma de bien en inconstitucional. ¿Por qué? Porque según la Corte afecta dos principios. Primero, la regla del artículo 14 bis que dice que todo trabajador debe tener garantizado protección contra el despido arbitrario. Y está claro que si se abarata el costo del despido, o con respecto a ese trabajador, si se le toma una base de cálculo que se le quita más del 33% por aplicación del sistema de topes, entonces para ese caso concreto ese trabajador no tendría adecuada protección contra el despido arbitrario, porque bajaría el monto de la indemnización con respecto a su salario. Y por el otro lado, dice que afecta el derecho de propiedad del trabajador, garantizado en el artículo 17 de la Constitución, porque, bueno, en ese caso sería confiscatorio, es decir, se estaría afectando, vuelvo a repetir, el derecho de propiedad de ese trabajador. 33%, bueno, esto en todo caso pregúntenselo esto al profesor de impuestos, porque me voy a meter en un tema que no es justamente un tema que domine, pero el porcentaje este del 33% no es algo que la Corte lo tomó en forma caprichosa, sino en realidad lo tomó de una vieja jurisprudencia de la Corte que entendía que en materia impositiva el impuesto no podía exceder el 33% de lo que se pretendía gravar, porque si excedía el 33%, entonces ese impuesto era confiscatorio y violaba el derecho de propiedad del contribuyente. Esa vieja jurisprudencia de la Corte en materia de límites al poder tributario del Estado, la Corte lo tomó para resolver un conflicto entre particulares. Entonces, aplicando ese mismo criterio, la Corte consideró que si la aplicación del tope indemnizatorio reduce más de un 33% la base de cálculo de ese trabajador, ahí se estaría afectando el derecho de propiedad del trabajador y por lo tanto el sistema del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo devendría en inconstitucional. Pero yo lo voy a poner esto con un ejemplo, para que se termine de entender, lo voy a poner con un ejemplo numérico y en rigor lo voy a poner con los ejemplos numéricos del caso. Y lo voy a poner, para que se termine esto de entender, y si bien este fallo en teoría es un fallo que tiene efecto en el caso concreto, es decir, para el caso de Bisotti contra AMSA, porque AMSA era el demandado, bueno, vamos a ver qué proyección tiene en la actualidad y en el día a día bueno, para realizar cualquier tipo de liquidación al respecto. Bueno, el trabajador Bisotti cobraba 11.000 pesos por mes. Claro, es un poco difícil analizar los números
por el proceso inflacionario que hemos tenido en los últimos años. Yo diría que bastante histórico, ¿no? El tema de la inflación. Entonces, la verdad que 11.000 pesos a mí no me dice nada. Ahora, el caso era del 2004, o sea, la Corte lo falló en el 2004, pero los hechos que motivaron el acceso a la Corte es de la década del 90. Recuerden ustedes que la base de cálculo es la mejor remuneración normal y habitual durante el último año de prestación de servicio. Entonces, esa es la mejor remuneración mensual normal y habitual del actor. Cuando nosotros hablamos del actor en materia de juicio y materia judicial, en un conflicto de carácter patrimonial, como puede ser entre un trabajador y un empleador, es el que inicia el juicio. Es decir, las partes de todo juicio es el actor y el demandado. El demandado está claro quién es, la misma palabra lo denomina. El actor es el que inicia el juicio. Entonces, si un trabajador le inicia un juicio al empleador porque no le pagó la indemnización, el actor en ese juicio es el trabajador. Si yo, no sé, inicio una acción de desalojo, por ejemplo, porque, no sé, alquilé mi propiedad y el inquilino no me entrega la vivienda, yo soy el actor de ese juicio. Y el demandado, bueno, va a ser el inquilino, ¿no es cierto? Por decirlo en términos poco jurídicos, pero gráficos. Entonces, en este caso, el actor Bisotti tenía como base de cálculo 11.000 pesos. En la década del 90, es decir, en la época del 1 a 1. Estos 11.000 pesos eran 11.000 pesos dólares, o sea que, bueno, era un salario importante acorde con el cargo que tenía este señor, porque el actor, Bisotti, era el gerente general de la compañía. Estaba fuera de convenio, porque la empresa no le aplicaba, estaba excluido del convenio colectivo, el gerente general de AMSA, estaba regido por la ley de contrato de trabajo, pero se le aplicaba el tope del convenio colectivo, o sea, se le debía aplicar el tope del convenio colectivo de trabajo que regía en la empresa, que si ustedes ven en el gráfico, era de 1.040 pesos con 31. Pero si vuelvo al actor y vuelvo a la base de cálculo, para que nosotros tengamos una idea, vuelvo a repetir, son 11.000 pesos dólares, es un muy buen sueldo. Si no, multipliquen esto, conviértalo esto a pesos actuales. No tengo a nadie, Eliana, que me está pidiendo el acceso, ¿eh? Me están diciendo por un chico en el grupo que no lo puedo, pero no me aparece, creo yo, a ver, para que me fijo, pero no me aparece porque esto me avisa el sistema. No tengo a nadie, no tengo a nadie en sala de espera. Si vuelvo a intentar y lo veo, le doy el ingreso. Bueno, entonces les decía, conviertan estos 11.000 dólares de esa época en pesos de hoy, van a ver que es una cifra bastante importante. Pero además, tienen que pensar ustedes que, no sé, en esa época, en la década del 90, con 11.000, no con 11.000, pero a lo mejor con 35.000 o 40.000 dólares, y a lo mejor se compraban dos ambientes en Capital Federal. Es decir, que no solamente era un ingreso muy importante en dólares, sino que además internamente tenía un poder de compra, si lo comparo con un inmueble, por ejemplo, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué pongo énfasis en todos estos datos anecdóticos, si ustedes quieren, para demostrarles y verles de que, vuelvo a repetir, que este tema del tope no es del cadete de AMSA o del empleado administrativo de AMSA? Más allá de que, sino que era una cuestión que abarcaba, digamos, o abarca siempre a trabajadores que tienen estos altísimos niveles de remuneración. Ahora, ese caso tiene dos particularidades más. Además de ser una persona que cobraba un muy buen sueldo, sueldazo, podríamos decir en términos poco académicos, tenía una antigüedad muy importante, porque tenía 26 años de antigüedad. Evidentemente este señor trabajó toda la vida en esta empresa y tenía un tope indemnizatorio muy bajo. Porque fíjense ustedes que el tope indemnizatorio era de apenas 1.040 pesos con 31.
Con lo cual esto quiere decir que el promedio de las remuneraciones del convenio colectivo de trabajo era 300 y pico de pesos. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que evidentemente había si es un promedio de 300 y moneda de pesos, quiere decir que había también un segmento de trabajadores que según esa escala salarial estaba cobrando menos de esos 300 pesos. ¿No? Entonces, bueno, se dieron todas las circunstancias. La empresa lo despidió sin causa a este señor, le aplicó el 245, lo que estuvimos, vio el gráfico que estuvimos explicando ahora, que liquidó, y entonces dijo, bueno, la base de cálculo es de 11.000, según el 241, lo tengo que comparar con el tope, lo tengo que comparar con el tope indemnizatorio. Desecharon al que calculó, desechó la base de cálculo, tomó los 1.040 pesos con 31, es decir, el tope, lo multiplicó por 26 años de antigüedad y le pagó la indemnización resultante. ¿Cuál era la indemnización resultante? Era de 27.048 pesos con 06. Fíjense ustedes varias cuestiones, ¿no? Es decir, y por eso es importante el tema de los números. La indemnización sin tope hubiese sido igual a 286.000 pesos. Para que ustedes vean la diferencia entre aplicar la indemnización con o sin tope, la diferencia era total. Y segundo, fíjense ustedes el costo que le representaba a la empresa desvincular a este señor. Porque una persona que tenía 26 años de antigüedad, en rigor, a la empresa le salía, menos de 3 sueldos pagarle la indemnización por despido. Por eso, la Corte cuando toma este caso va a decir, bueno, acá no hay protección contra el despido arbitrario. Porque esa indemnización es tan barata, desde el punto de vista de lo que hay que pagarle, o sea, tan barata, insisto, en función de su salario, que la Corte consideró que inconstitucional en base a los parámetros que dijimos, que señalamos recién. Porque la Corte acá hizo dos cuestiones, es decir, por un lado declaró inconstitucional el 245 por violar estos parámetros del 33%, porque obviamente a vista se puede advertir que en la base de cálculo, si yo le aplico el tope, se va reducida en más del 33%. Eso, yo soy abogado, no soy tan ducho como ustedes en el tema de las matemáticas, pero es una cosa que es evidente, que se le está reduciendo más del 33% de su base de cálculo. Pero Da la... el 9. ¿Cómo? Da el 9,40, algo así da. ¿Cómo 9,40? El porcentaje de... Ah, bueno, sí, lo tengo por acá esto. Lo tengo en el... Pero a ver, Sí, lo hice justito ahí. bien, ahí lo tengo. Pero, digamos, antes de entrar en ese punto, lo que yo tengo que plantear acá es decir, la Corte lo declaró inconstitucional, pero no mandó a pagar la indemnización sin el tope. Esto es lo que yo quiero terminar de señalar. Sino que dijo, no, mire, sin tope no se le puede pagar. Le tienen que pagar a este señor con un tope porque el legislador quiso que todas las indemnizaciones por despidos tuviesen un tope indemnizatorio. ¿Y cuál es el tope indemnizatorio que le voy a aplicar a este señor Bisotti? Bueno, va a ser el máximo tope que la Constitución tolera, es decir, esa base de cálculo reducida en un 33% multiplicado por los años de antigüedad. Y entonces acá sí, la Corte, es decir, que no es que manda a pagar 286.000 pesos, que sería la indemnización sin el tope, y dice, no, a ver, a este señor hay que aplicarle un tope, ¿y cuál es el tope que le vamos a aplicar? Si el tope es inconstitucional, el que le correspondería aplicar de 1.040 con 31. Bueno, el máximo tope que la Constitución tolera, que es la base de cálculo reducida en un 33% multiplicado por los años de antigüedad. Y ahora lo vamos a ver esto en cómo se manda a pagar la indemnización, porque bueno, esa base de cálculo la reduzco en un 33%, es decir, la multiplico por el 67%, esto me va a dar 7.370 pesos, y entonces voy a tomar para hacer el cálculo, no la base de cálculo de Bisotti, del señor Bisotti,
no el tope indemnizatorio de 1040,31, sino la base de cálculo reducido en un 33% equivalente a 7370. Y eso lo voy a multiplicar por los 26 años de antigüedad y la indemnización que me va a dar es de 191.620 pesos. Es decir, va a estar por encima, muy por encima de los 27.000 pesos que le daba aplicando el 245, pero obviamente está por debajo de los 286.000 pesos que daba la indemnización sin aplicarle ningún tipo de tope. Por supuesto, el actor se fue muy contento porque le fue bastante bien, digamos, ¿no? Es decir, frente a los 27.000 pesos, finalmente terminó cobrando 191.000 pesos con 620, 191.620 pesos. Si analizamos un poquito más el fallo, nos vamos a dar cuenta entonces que cualquier tope que esté por debajo de los 7.370 va a ser inconstitucional. 7.369, 7.368 y así para abajo, porque en todos esos casos yo le voy a estar reduciendo la base de cálculo en más de un 33%. Cualquier base de cálculo, cualquier tope, mejor dicho, siempre con una base de cálculo de 11.000, ¿no? Cualquier tope que esté por encima de los 7.370 va a ser compatible con la Constitución porque la quita va a ser menor al 33%, es decir, si el tope indemnizatorio hubiese sido de 8.000 pesos, pues entonces el tope que tendré que tomar es de 8.000, porque ese tope de 8.000 sería absolutamente constitucional porque la quita de ese trabajador sería menor al 33%. La importancia de este fallo, más allá de que el fallo se aplica, la regla general es que el fallo se aplica para el caso concreto, la realidad es que este fallo no solamente fue aplicado por todos los tribunales, y además en teoría la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria, esta es una cuestión que yo no lo he señalado, pero la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria. En general, los tribunales, por una cuestión de economía procesal, suelen sujetarse a la jurisprudencia de la Corte, pero no hay una norma que lo obligue a eso. Y de hecho, antes de este caso de Bisotti, la Corte había sacado otro fallo en sentido contrario, es decir, desechando la inconstitucionalidad de los sistemas de topes en cualquier caso. Fallo Villarreal con Romer de fin en la década del 90, y la realidad es que muchos tribunales laborales no se adherían a esa jurisprudencia. O sea, seguían declarando inconstitucional el sistema de topes. Bueno, en fin, era una situación bastante confusa. Pero el caso de Bisotti, la característica que tuvo es primero que los tribunales, porque la verdad que la solución parecería ser bastante razonable, fija pautas que son muy precisas, son muy claras. O sea, están muy claras cuáles son las pautas. Y en general decimos que los tribunales inferiores han adherido a la postura de la Corte. Pero no solamente esto, sino que además los particulares, cuando tienen que liquidar una indemnización, ya aplican, es decir, las empresas, cuando tienen que aplicar una indemnización por despido, aplican automáticamente esta jurisprudencia del caso Bisotti, con todos estos parámetros que estamos diciendo acá. Entonces, la verdad que este fallo ha sido un fallo que ha dado, más allá de que algunos lo cuestionen, es un fallo que ha dado, lo cuestionan porque muchos dicen que la Corte se excedió, ¿no? Que en vez de declarar inconstitucional el artículo lo reescribieron, es decir, se tomó las atribuciones del legislador, es decir, reescribió el 245, sostienen algunos críticos. Pero a nosotros esa discusión mucho no nos importa, porque excede obviamente el contenido del curso. La realidad es que ha dado seguridad jurídica este fallo. Más aún, hasta la entidad recaudatoria, es decir, la AFIP, el órgano, la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene, creo que es un dictamen, con respecto a si se paga ganancias, o cuándo se paga ganancia con respecto a la indemnización del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La indemnización del 245 en sí está exenta del pago del impuesto a las ganancias. Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene, hasta donde yo tengo entendido, tiene un criterio en virtud del cual si el empleador paga la indemnización conforme los criterios del fallo Bisotti, está exento del pago del impuesto a las ganancias. Pero como todos ustedes saben, la ley fija un mínimo, es decir, no hay ninguna norma que impide a un empleador que pague por encima de esa base de cálculo. Bueno, si paga por encima, mejor dicho, no por encima de la base de cálculo, sino por encima de los pisos, ¿no? Es decir, podría pagar la indemnización sin tope, por ejemplo. Bueno, la Administración Federal de Ingresos Públicos, hasta donde yo tengo entendido, si se paga por encima, es decir, lo que exceda de la jurisprudencia del caso Bisotti, ahí llega el fisco y considera que hay que tributar impuesto a las ganancias. Esto no es para hacer un análisis del tema del impuesto a las ganancias, que por supuesto esto excede fundamentalmente no el contenido del curso, sino los conocimientos de quien me está dando esta clase. Pero digamos, eso es para que vean el impacto que ha tenido este caso Bisotti, ¿no? Que ha motivado hasta que exista hasta opiniones consultivas o dictámenes de la AFIP diciendo, bueno, cuándo se paga ganancias y cuándo no, en función de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, consultas, ¿cómo se entiende esto? ¿No se entiende? Dudas que quieran realizarme. Profe, una Sí, te consultita. escucho. O sea, todos los convenios colectivos de trabajo tienen su tope indemnizatorio y todas las empresas pagan hasta ese tope. O sea, ninguna, porque escuché recién que dijo que algunas pueden llegar a pagar por arriba de ese tope. Pero eso, ¿cómo sería un caso así? A ver, obviamente estoy poniendo un ejemplo que sería teórico, digamos, ¿no? Es decir, la ley lo que te fija es siempre un mínimo. A vos no te exime de que vos puedas pagar sin aplicar el tope, digamos, sin aplicar el tope indemnizatorio. Eso es lo que, eso es lo que yo me refería. Ah, Este, ok, entiendo. Si hay un acuerdo por ahí entre partes de que se pague un poco más o algo así, pero ya exactamente. sería como un beneficio extra, digamos. Porque, a ver, nosotros ubiquemos el tema, digamos, ubiquemos el tema en contexto, porque si no quizás no se termina de entender lo que estoy diciendo. Es decir, esto, vuelvo a repetir, afecta a los trabajadores gerenciales, a los cargos gerenciales, cargos jerárquicos, etcétera. Es bastante habitual que cuando se produce una desvinculación de esta gente, se haga una negociación. ¿Estamos de acuerdo? Y en vez de que esto vaya a tribunales, de repente hacen un acuerdo en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nosotros vimos la clase pasada. En ese acuerdo que se va a pactar una gratificación por cese, bueno, podrían pactar de repente que la gratificación por cese, suponte, sea el equivalente a la indemnización por despido sin tope. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es donde te aparece, en rigor ahí es donde te aparece la FIP y te dice, bueno, ganancias no se paga. Claro. En el monto de la gratificación que exceda el 245, tenés que pagar ganancias, te dice la FIP. Entonces vos le podés decir, pero a ver, entonces te aplican el caso Bisotti, es decir, lo que vos pagues, supongamos que Bisotti en vez de haber ido a tribunales, lo pactó con la empresa, entonces pactaron la desvinculación y Bisotti, bueno, empezaron a discutir qué le tenían, Bisotti o quién fuese, ¿no? ¿Quién le tenían que pagar? Y de repente dicen, bueno, no, en vez de 191.000 pesos, no sé, pactan 200.000. Que por supuesto es un acuerdo, esto se puede pactar. Entonces la FIP, ¿qué es lo que te dice? Bueno, mira, hasta 191, 620 de esa gratificación
no está exenta del pago al impuesto a las ganancias. De ahí para arriba vos tenés que pagar el impuesto y la empresa te tiene que retener. Ese sería el caso. Esa es, a ver, en general, no sé si en general, pues yo tengo algunos casos de trabajadores de altas jerárquicos que, bueno, terminaron en tribunales, digamos, pero en general se suele es medio desprolijo, ¿no? Pensemos que, no sé, la máxima, quien hasta hace 2 días era. Porque, a ver, el gerente general de una compañía, como en el caso de este señor Bisotti, era el que era la cara de la empresa. Por más que nosotros digamos que es un trabajador, porque está sujeto a la ley de contrato de trabajo, etcétera, etcétera. La verdad que estaba más del lado de la patronal que del lado es decir, porque todos los actos, este señor representaba de alguna manera a la empresa, digamos, ¿no? Entonces, de repente, bueno, es bastante lógico que si haya una desvinculación, no vayan a tribunales y se llegue a algún tipo de acuerdo. Si se llega a algún tipo de acuerdo, bueno, este sería el caso que se podría llegar a pactar un pago de una indemnización disfrazada como una gratificación por cese que esté por encima de las pautas legales, y una cuestión que uno podría discutir si, bueno, pagame el 245, pero pagámelo sin tope, digamos. Esa podría ser una posibilidad. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta con respecto a este tema? Bueno, esto con respecto al tema del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El último párrafo, que esto no está en el PowerPoint, pero lo voy a, no sé por qué me olvidé, no es el último párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece un mínimo. Ese mínimo es equivalente a una base de cálculo, es equivalente a una base de cálculo. Es decir, es equivalente, ninguna indemnización del 245 puede ser menor a la mejor remuneración mensual normal y habitual del trabajador sin tope indemnizatorio. O sea, ese sería el mínimo que tienen todas las indemnizaciones por despido. Es decir, que si nosotros tomamos los mismos casos, los mismos parámetros numéricos del caso de Bisotti, saquemos el tema de la antigüedad de 26 años, supongamos que ese trabajador tiene 11.000 pesos de sueldo, la indemnización, y el tope fuera de 1.040,31, lo que fuese, la indemnización nunca puede ser menor a los 11.000 pesos, es decir, nunca puede ser menor a la mejor remuneración mensual normal y habitual sin tope indemnizatorio. Entonces, supónganse, vamos a cambiar un poquito los ejemplos numéricos. Supónganse que el trabajador tiene 6 meses de antigüedad en vez de 26 años. Y supónganse que el tope fuese de 8.000 pesos. Bueno, en ese caso, al trabajador por 245 le correspondería la mejor remuneración, la base de cálculo multiplicada por 1, pero la indemnización en definitiva sería de 11.000 pesos. Porque, insisto, no puede haber ninguna indemnización con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que sea inferior a su base de cálculo sin tope indemnizatorio. ¿Estamos con esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y bueno, volvamos al ejemplo, a cómo llegamos hasta esta situación. Pues nosotros nos habíamos parado en el caso del despido directo sin causa, que dijimos que generaba dos consecuencias. Consecuencia 1, pago de indemnización por antigüedad, 245, indemnización por despido. Consecuencia 2, obligación de preavisar. Bueno, y vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el tema del preaviso. Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema del preaviso, artículos 231 a 239 de la Ley de Contrato de Trabajo, y acá hay dos supuestos, que se otorgue el preaviso o que no se otorgue. Si se otorga el preaviso,
Obviamente ese contrato de trabajo sigue, pero con algunas afectaciones, porque el trabajador tiene derecho a una licencia de 2 horas diarias. Bueno, eso hay todo un régimen que no le va a generar muchas dificultades en cuanto a su comprensión. Eso léanlo y estudienlo directamente de los artículos de la ley de contrato de trabajo. Son estos artículos, léanlo, a ver qué es lo que ocurre con el preaviso cuando se otorga efectivamente. Ahora, en buena parte de los casos el preaviso no se otorga, y entonces si el preaviso no se otorga, genera la obligación de indemnizar, y yo me voy a detener con este tema porque sí, esto puede tener alguna dificultad, digamos. Bueno, obligación de indemnizar, aparece la regla del artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en la parte pertinente dice que deberá pagarse, en el artículo 232, lo que aparece en pantalla es la reproducción textual, debe pagarse una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 231 lo que fija es el plazo de preaviso. El plazo del preaviso va a ser de 1 mes si ese trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad y de 2 meses si tiene más de 5. 2 meses y 1 mes. Si no se otorga el preaviso, en función de esa antigüedad, yo le tengo que pagar una indemnización sustitutiva, se llama técnicamente es la indemnización sustitutiva de preaviso, pero normalmente en la jerga se suele hablar directamente de pago del preaviso, pero esto es una indemnización sustitutiva de preaviso, que equivale a la remuneración que lo hubiese percibido el trabajador de haberse otorgado el preaviso. En base a esta regla, la doctrina y la jurisprudencia ha adoptado un criterio que es el criterio de la normalidad próxima, ¿no? Es decir, yo creo que es más claro el artículo que, porque el artículo es clarísimo, ¿no? Es decir, es equivalente, es igual a la remuneración que le correspondería al trabajador. Pero bueno, la jurisprudencia y doctrina ha hablado de un criterio de la normalidad próxima que implica, entonces, en definitiva, poner al trabajador en la forma lo más parecida posible a si, salarial, económicamente hablando, si el preaviso se hubiese otorgado. Pero en definitiva es esto, ¿no? Es el salario o los importes que el trabajador dejó de percibir como consecuencia de la falta de cumplimiento de la obligación legal por parte del empleador de otorgar el preaviso. La base de cálculo para calcular el preaviso difiere, o sea, no es exactamente igual que la del 245, porque la del 245 es la mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero en rigor, la base de cálculo del preaviso no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque, a ver, bueno, obviamente es igual lo que tiene que ver con el tema de los conceptos remunerativos. Esto, obviamente, para calcular el preaviso impacta el concepto de salario. Volvemos otra vez a esa vieja discusión del tema que es salario y que no, el convenio 95 de OIT, Pérez Condisco, etcétera, etcétera. Pero después la gran modificación con la base de cálculo del 245 tiene que ver con el tema de las remuneraciones variables. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en el 245, si las remuneraciones son variables, normales y habituales, y el monto variable, tengo que tomar la mejor, porque eso es lo que dice el 245, la de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Pero si yo tengo que liquidar el preaviso y tengo remuneraciones variables, yo acá voy a tener un problema, porque yo le tengo que pagar la indemnización la indemnización equivalente a la remuneración que le correspondería al trabajador en ese mes o 2 meses de preaviso en el cual no trabajó como consecuencia de la decisión empresarial de no otorgar el preaviso. Y si es una remuneración variable, comisiones, por ejemplo, que esas comisiones un mes cobraba una cosa, otro mes cobraba otra, obviamente depende del concepto, ¿no? No puedo tomar la mejor porque
en principio, yo no puedo, no sé si ese trabajador en ese mes que no se le otorgó, o en esos 2 meses que no se le otorgó el preaviso, hubiese vendido tanto o cuánto y por lo tanto hubiese cobrado tanto más o tanto menos. Entonces, desecho, y así lo ha entendido la jurisprudencia, el criterio de la mejor remuneración, normal y habitual cuando son variables, y tengo que tomar un promedio de los últimos 6 meses. Es decir, no tomo ni el monto más alto ni el monto más bajo, tomo un promedio y por lo tanto la base de cálculo no sería exactamente igual cuando tengo que liquidar el preaviso. Después el cálculo obviamente es muy sencillo porque multiplico esa base de cálculo por 1 o por 2 según el plazo del preaviso y ya tengo liquidada la indemnización sustitutiva de preaviso. Ahora vamos a poner un caso concreto, ¿no? Vamos a hacer un caso numérico, completo y sencillo, porque quiero aclarar una cuestión importante. Vamos a suponer un trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad. Por lo tanto, le corresponde un mes de preaviso. Y vamos a un ejemplo bien sencillo. Cobraba todos los meses 12.000 pesos. Cuando hablamos de remuneración, nosotros hablamos siempre de remuneración bruta, una remuneración sin los descuentos, tanto para calcular el 245, tanto para calcular la indemnización sustitutiva de preaviso. Supongamos que tenía 12.000 pesos de remuneración todos los meses, cálculo sencillo. Bueno, yo tengo que liquidarle la indemnización sustitutiva de preaviso, un mes. ¿Cuál sería la indemnización sustitutiva de preaviso? 12.000 pesos. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Es decir, este trabajador, menos de 5 años de antigüedad, lo despidieron sin causa, no lo preavisaron, por lo tanto hay que pagarle este mes de preaviso que no se le otorgó, bueno, liquido 12.000 pesos. Pregunta que les hago a ustedes. Esta indemnización, este monto de 12.000 pesos, ¿cubre desde el punto de vista remuneratorio la remuneración que dejó de ganar el trabajador como consecuencia de la falta de otorgamiento del preaviso? ¿Qué les parece? Silencio total silencio total si les parece que sí, díganlo, en principio parecería ser que sí, digamos, ¿no? A ver, sí, Paola. No, es que esto es como, es una parte de lo que hay que liquidar en la indemnización, digamos. Está claro, pero Eh, puntualmente por preaviso, digamos, por el tema del preaviso. Y esto que la ley dice que se le tiene que pagar la remuneración que correspondería, etcétera, etcétera, por ese mes de preaviso que no se otorgó, y este criterio de la normalidad próxima, es decir, poner al trabajador económicamente la situación lo más parecida posible hacia el preaviso se hubiese otorgado. Yo le estoy cubriendo todo a este trabajador, lo que dejó de percibir por no habérsele otorgado el preaviso. Está claro que hay otros rubros, ¿no? De la liquidación, pero puntualmente con respecto a este. Vamos entre allá. El trabajador cuando trabaja un mes, no sé, yo trabajé ahora, ustedes trabajaron ahora, octubre. Bueno, dentro del cuarto día hábil le van a pagar la remuneración correspondiente al mes de octubre, obviamente, ¿no? Estamos de acuerdo. Olvidémonos del ATP y de toda esta cuestión que rigen ahora, pero supongamos que en una situación de normalidad. Ustedes van a cobrar, le van a liquidar y ya le liquidaron, le van a pagar, si es que no lo hicieron todavía, el salario. Si cobran mensualmente, la empresa tiene hasta el cuarto día hábil para pagar la remuneración. Ahora, ustedes además de ese salario que van a cobrar en el cuarto día hábil, ¿qué otra cosa más devengaron por haber trabajado? Ganaron
por haber trabajado durante ese mes, además de lo que les aparece en el recibo de sueldo. ¿Qué otra cosa más? Bueno, a ver, Joel, el tema SAC, a qué te referís con el tema SAC? Profe, Sí, ¿y a no ver, tendrían derecho a un sueldo más, o sea, el sueldo normal que trabajó ese mes? ¿por qué? Porque en realidad sigue trabajando, sigue haciendo sus actividades por ese mes, o de acuerdo a a las Sí, pero condiciones. no se lo dieron el preaviso acá. El tema es este, el preaviso no se lo dan, lo despidieron sin causa. El caso es este. Ah, Lo ok. despidieron sin causa. No le dieron el preaviso. A ver, la indemnización del 245 serían 12. Yo tengo que liquidarle la indemnización. Vamos a hacer todo. Le pago Ujú, el 245 serían 12.000 pesos. Porque es la mejor, es la claro. única remuneración que tuvo, 12.000. Le tengo que liquidar el preaviso de 12.000 pesos. Que está bien. Bueno, acá me están poniendo algo en el chat. El trabajador en el mes de octubre, además del salario que cobra mensualmente, devenga aguinaldo. Esto que nosotros vimos y que ustedes me lo explicaron casi hasta el cansancio cuando estaban dando el examen tan particular que tuvimos, ¿no? Es decir, eh, devenga sueldo anual complementario. Es decir, si el trabajador, supónganse que yo a un trabajador lo despido sin causa el 31 de octubre. Vamos a suponer este caso. Y a este señor, al mismo caso que tenemos en el ejemplo. Supongamos que el despido se produjo el 31 de octubre. Eh, y no le otorgo el preaviso. Si le hubiese otorgado el preaviso, este señor hubiese trabajado durante el mes de noviembre, el señor del ejemplo. Entonces, pero como no trabajó en el mes de noviembre, yo le tengo que pagar el salario que corresponde a ese mes en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso de 12.000 pesos. Pero yo, al no dejarlo trabajar en noviembre, ese trabajador además perdió la posibilidad de devengar la parte proporcional del sueldo anual complementario que correspondía a noviembre. Porque todo trabajador en cada mes que va trabajando, cada día que va trabajando, ese calculito que ustedes me hacían dividiendo el monto por 365 días, es decir, el valor de un día de SAC, este salario de pago diferido, este trabajador, por no haber trabajado durante el mes de noviembre, pierde la posibilidad de devengar el sueldo anual complementario que corresponde a ese mes. Todo trabajador que trabaja un mes gana y cobra su salario mensual, vamos que está retribuido mensualmente, gana y cobra su salario mensual, pero además devenga el sueldo anual complementario que corresponde a ese mes. Ustedes o cualquiera de nosotros, si trabajó en el mes de octubre, y supongamos en una situación de normalidad, sin descuento, sin nada raro, salario, yo devengo, gané el sueldo anual complementario proporcional que corresponde a ese mes por haber trabajado en octubre. Lo que pasa es que es de pago diferido, yo no lo voy a cobrar con mi salario de octubre. Yo lo que gané, lo que devengué en el mes de octubre, lo voy a cobrar juntamente con lo que yo devengué y gané de sueldo anual complementario por haber trabajado en julio, por haber trabajado en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Y tal es así que yo devengué, gané la parte proporcional del sueldo anual complementario que correspondía al mes de octubre, y por eso hablamos de un salario de pago diferido, que si yo hoy renuncio a mi trabajo, mando un telegrama, artículo 240 de la ley de contrato de trabajo, y renuncio, a mí me tienen que pagar el sueldo anual complementario proporcional de octubre, porque es mío eso, me lo tienen que pagar, porque yo ya me lo gané, porque yo trabajé durante todo el mes. Entonces, si ese trabajador tenía el derecho a seguir trabajando. Volvamos al ejemplo que al trabajador se lo despide el 31 de octubre. El mismo caso que ustedes tienen en pantalla. Si ese trabajador se lo despide el 31 de octubre, sin causa, yo no le doy el preaviso. A este trabajador
no solamente dejó de ganar los 12.000 pesos que hubiera ganado si yo lo hubiese dejado trabajar durante el mes de octubre, perdón, durante el mes de noviembre, porque yo lo despedí el 31 de octubre, 31 de octubre, sino que además, yo le tengo que pagar porque yo si le pago 12.000 pesos, no le estoy reconociendo lo que hubiese ganado de sueldo anual complementario si yo lo hubiese dejado trabajar durante el mes de noviembre. Por lo tanto, yo le tengo que pagar lo que es el SAC, la incidencia del SAC sobre ese periodo, que obviamente, en el caso que ustedes tienen en pantalla, sería equivalente a 1.000 pesos. Profe, es decir, Sí. le pago el SAC hasta el 30 de noviembre, digamos, el proporcional. No, No. no. Ah, Son ok. cosas distintas. Yo el SAC proporcional se lo tengo que pagar hasta la fecha que trabajó, porque es lo que ganó como SAC. Entonces, si yo lo Ok, despedí hasta el el 31 31 de de octubre, octubre. yo le tengo que pagar el SAC proporcional del segundo semestre hasta el 31 de octubre y agregarle a la indemnización sustitutiva de preaviso la parte proporcional del sueldo anual complementario que corresponde al mes de preaviso que el trabajador no trabajó como consecuencia de la decisión del empleador de no otorgarle el preaviso. ¿Por qué lo tengo Claro, que ¿Por qué, perdón, te aclaro pero si en esto? ¿Por qué lo tengo que liquidar sí, por separado? Porque son dos cosas distintas. Porque tienen naturaleza distinta y tienen tratamiento distinto. Estos 1.000 pesos que vos ves acá en la pantalla de SAC sobre preaviso, de la incidencia del SAC sobre preaviso, es un concepto que es indemnizatorio. Yo estoy indemnizando al trabajador, no hay prestación de servicio, porque el trabajador en definitiva en noviembre va a estar tomando mate en la casa, no va a estar prestando servicios. Por lo tanto, tanto la indemnización de 12.000 pesos con los 1.000 pesos adicionales, eso es una indemnización. En cambio, no tiene descuento, por ejemplo, claro. jubilatorios ni ninguna cosa por el estilo. Ahora, el SAC proporcional sí va con los descuentos. ¿Por qué? Porque es salario eso. Entonces yo le tengo que liquidar en definitiva, en esa liquidación final, el SAC proporcional, como a cualquier trabajador, porque eso va cualquiera sea la causa de extinción, y si es un despido sin causa y sin preaviso, yo le tengo que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso y agregarle la parte la incidencia del sueldo anual complementario sobre el mes o los 2 meses no trabajados. Estamos, Paola, perdóname, me querías preguntar algo y te hablé No, no, encima. está bien. Ahí me lo aclaró en lo último que estaba diciendo, que la parte que digamos el SAC hasta donde yo trabajé el 31 de octubre sería remunerativo y ese SAC proporcional por ese preaviso, por eso es que está separado y es no remunerativo y es parte sería los 12.000 más los 1.000, digamos, que es Exactamente, aparte de lo que yo estuve trabajando. Está bien, era exactamente. esa. Gracias. Ese rubro, es la liquidación, normalmente lo vamos a denominar como SAC sobre preaviso. ¿Qué es esto? ¿No? Es la incidencia del sueldo anual complementario sobre la indemnización sustitutiva de preaviso. Pero en rigor, toda la indemnización por preaviso es equivalente a 13.000 pesos, porque es lo que el trabajador dejó de ganar como consecuencia de que no se le otorgó el preaviso. ¿Por qué 1.000 pesos? Porque 1.000 pesos es lo que el trabajador devenga todos los meses en concepto de preaviso en este caso, ¿no? Es decir, el trabajador devenga 1.000 pesos devengó 1.000 pesos en octubre por haber trabajado, a lo cual le tengo que sumar los 1.000 pesos de septiembre, los 1.000 pesos, o sea, cada mes devenga 1.000 pesos. Si el trabajador trabaja todo el semestre, cobrará 6.000 pesos de sueldo anual complementario, porque es la suma devengada durante todo el semestre completo. Cada mes, ¿de dónde surgen los 1.000 pesos? Obviamente se divide por 12, ¿no? La indemnización sustitutiva de preaviso lo divido por 12 y eso me va a dar la incidencia del sueldo anual complementario sobre ese periodo, ¿no? Es un monto que está anualizado y, bueno, dividirlo por 12 me va a dar la incidencia de ese monto en un mes. Recuerden ustedes que el sueldo anual complementario es una decimotercer remuneración que el trabajador cobra en el año, que sería equivalente a 12.000 pesos, pero que se paga en dos cuotas. 6.000 a la finalización del primer semestre, los otros 6.000
a la finalización del segundo semestre. Y por lo tanto, todos los meses el trabajador de Venga gana 1.000 pesos de sueldo anual complementario. Si yo no le otorgo el preaviso y no lo dejo trabajar durante un mes, ese trabajador pierde la posibilidad de ganar esos 1.000 pesos y yo se lo tengo que reconocer en la indemnización mediante este rubro que se denomina SAC sobre preaviso. Ahora tengo una pregunta de Eliana en el chat que ahora te la contesto, pero quiero saber si queda claro lo que tiene que ver con el rubro SAC sobre preaviso. Bueno, mientras piensan si tienen alguna duda y procesan lo que vimos, le contesto a Eliana. El monto de preaviso es adicional al 67% que se determina por el caso de Bisotti. Sí, son dos cosas distintas. Es decir, en la liquidación de ese trabajador despedido sin causa, yo le tengo que liquidar el 245, indemnización por antigüedad, con el tope indemnizatorio y aplicando la jurisprudencia del caso de Bisotti. La indemnización por preaviso es sin tope. Acá el tope no se aplica. Una cosa importante para aclarar. El tope indemnizatorio surge el 245, por eso se los puse en pantalla, el 245. En el preaviso no juega el tema del tope indemnizatorio. Es el salario, o sea, se le tiene que pagar por el criterio de la normalidad próxima los salarios que dejó de percibir el trabajador por el no otorgamiento del preaviso, sin tope indemnizatorio alguno. Bueno, y nos queda un último rubro, que es el rubro que está vinculado con el tema de preaviso, que es la denominada integración del mes de despido, que está en el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto tiene que ver siempre, esta indemnización está vinculada con el preaviso. Es decir, porque en aquellos casos, bueno, lo leo el artículo, me parece que el artículo está bastante claro, ¿no? Dice el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice: los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso. Primer supuesto. Entonces, yo el preaviso lo otorgo, el plazo del preaviso empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación. ¿Qué plazo? Bueno, depende de la antigüedad. 1 o 2 meses, según tenga más o menos de 5 años de antigüedad. Pero supongamos que el preaviso no se otorga. Entonces, ahí empieza a regir los párrafos sucesivos, los dos segundos, el segundo y tercer párrafo. ¿Qué dice el segundo párrafo? Lo leo. Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador, se refiere a la indemnización por preaviso, se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. La integración del mes de despido, aclara el tercer párrafo, no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, vamos de atrás para adelante. Nosotros dijimos que en el periodo de prueba, si no se otorga el preaviso era de medio mes, si no se otorga el 15 días, si no se otorga el preaviso, medio mes de sueldo en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso, que lleva SAC también, lleva la incidencia del SAC esa indemnización. No tiene, todo esto que vamos a ver ahora no corresponde el rubro integración. Ahora, si saliendo del tema del periodo de prueba, si el trabajador se lo despide sin causa y sin preaviso, además de pagarle la indemnización sustitutiva de preaviso, si el contrato se extinguió en un día que no fuese el último día del mes, le tengo que pagar en concepto de indemnización los días que faltan para terminar el mes. Y ese rubro se llama integración. Entonces, si yo lo despido al trabajador sin causa y sin preaviso hoy, 2 de noviembre, le tendré que pagar no solamente la indemnización sustitutiva de preaviso con la incidencia del SAC, sino el rubro integración, que son los días que faltan
para terminar el mes, con más la incidencia del SAC sobre ese periodo de 28 días. Por supuesto que este rubro va a depender de cuándo se produce el despido inmotivado y el despido sin causa. Si yo, en vez de despedirlo hoy 2 de noviembre, lo despido el 25, obviamente este rubro, integración, se va a reducir dramáticamente, digamos, ¿no? Bueno, después, el modo de cálculo de este rubro no es demasiado complicado porque hay que tomar la base de cálculo del preaviso, dividirla por la cantidad de días que tiene el mes y multiplicarla por los días de integración que corresponde. No sé, si se produce un despido el día 8 de junio y la base de cálculo para el preaviso fuesen 50.000 pesos, esos 50.000 pesos los tengo que dividir por la cantidad de días de mes que tiene junio, 30, que me da 1.666,67, y eso multiplicarlo por los días de integración, que son 22 días, y ese va a ser el rubro integración, que yo se lo voy a sumar a la indemnización por despido. O sea, en esa liquidación tengo la indemnización por despido, preaviso con su SAC, el rubro integración, y a este rubro integración hay que adicionarle el SAC sobre ese rubro, que va a ser este concepto dividido 12. Bueno, yo estoy sobre la hora ya. ¿Dudas o consultas que me quieran hacer? Bueno, el silencio es una presunción de que o que se entendió todo o que nos queremos ir, así que bueno, en cualquiera de los dos supuestos, entonces, si no están en desacuerdo, vamos a dar por terminada. A ver, a la liquidación también no se le agregan vacaciones no gozadas, sí, claramente, ¿no? El tema vacaciones, yo les dejé el video, en todo caso léanlo, esto está en el tercer video en materia de jornada, y lo vemos cuando veamos todos los rubros. Si estamos analizando acá los rubros, los rubros por separado, ¿no? Esto está incompleto, falta todavía, faltan muchos rubros todavía. Vimos solamente indemnización por despido, preaviso e integración. Bueno, si no hay ninguna otra duda, damos por terminada la clase. Tienen un día hermoso hoy, un poco caluroso, pero soleado, así que bueno, que tengan un buen día y una buena semana, y los estoy esperando el jueves que viene a las 7:30 de la mañana. Les mando un saludo. Gracias. Gracias, profesor.